Estamos en la serie de salvación en señales y símbolos. Soy Dalia Dinsi y estoy emocionada de esta siguiente hora porque vamos a tener un tema muy interesante como lo hemos tenido en los otros programas, pero esta vez vamos a cubrir el sexto sello y los 144,000. ¿Ustedes han tenido alguna pregunta acerca de ese tema? Bueno, yo he tenido dudas, preguntas y curiosidades. Y para matar la curiosidad vamos a tener este programa, ¿verdad? Amén. Así que, Cicely, ¿cómo estás? Muy bien, bendecida porque Amén. Yo también tengo muchas dudas de los 144,000 como tú. Así que aquí lo vamos a resolver. Sí, qué bendición Dios nos ha dado para poder ser parte de este panel. Amén. Que estamos juntos con nuestros amigos en casa, con preguntas, con dudas, ¿verdad? De todo un poco, sí. De todo un poco, exactamente. ¿Eres bendecida al ser acompañada y casada con el pastor aquí? El pastor Carlos Muñoz, que también nos acompaña hoy para seguir estudiando Apocalipsis. Maranata. Amén. Pero él no viene solo, él viene con alguien más. Oh, sí, ¿y quién trajo? Al doctor Héctor Delgado. ¡Doctor Héctor Delgado! Bienvenido, doctor. Casi nos ganamos el título, ¿no? Bueno, feliz de estar aquí en esta jornada de estudio sobre el libro de Apocalipsis. Qué bueno, pastor. Gracias, gracias. Y sí, sé que algunos de los amigos en casa dicen, y Dalia siempre lo llama doctor y es pastor, pero ya pronto saca su doctorado, así que olvídense. Cuestión de tiempo. Estamos en buena compañía, ¿verdad que sí? Amén, amén. Bueno, ¿saben qué? Yo creo que este programa, si no se le ha ocurrido a ustedes en casa, si ustedes gustan, pueden unir grupos pequeños y estudiar con nosotros, ¿verdad? Amén. Porque a veces hay una diferencia de opiniones y para compartir también. Exactamente. Y también falta de pastores, Oh, ¿verdad? sí. Porque no basta, porque hay tantas necesidades y hay muchos grupos, hay iglesias sin pastores también. Entonces, yo creo que esto sería un buen material. ¿Qué ustedes opinan, pastores? Indiscutiblemente. Sí. Un grupo de personas se reunirían, incluso al término del programa podrían interactuar Exacto. sobre las ideas estudiadas y eso fijaría más el aprendizaje que puedan tener. Sí, sí, qué bien. Bueno, amigos, no queremos continuar sin la bendición de Dios. Nosotros en los estudios siempre oramos, pero nos gustaría también tener la oportunidad de orar con ustedes. Así que, Cicely, por favor. Amén. Oremos. Padre Celestial, gracias por la oportunidad de estar aquí para estudiar tu palabra. Te pedimos que nos llenes de tu Santo Espíritu para que nosotros aquí podamos entenderte y reconocer lo que tú quieres decirnos, pero no solamente a nosotros, Señor, sino a todos los que nos están viendo a través de la televisión. Y Padre, bueno, te pido que te quedes con nosotros y son favores que te pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Entonces la otra vez estábamos con los sellos, ¿verdad? Estábamos en Apocalipsis capítulo 6. Hemos estudiado los sellos, hemos visto, ¿verdad? Que es una repetición y una ampliación de lo que ya habíamos visto en las iglesias, ¿verdad? El método de Dios, el marcador, repite y amplía para que, como esos marcadores para nosotros saber que estamos conducidos y siendo dirigidos correctamente, ¿verdad? Y sabemos, oh, mira, esto mismo ya lo habíamos visto, ya lo habíamos estudiado. Así que gloria a Dios por eso. Yo creo que se nos quedaron algunos puntitos, ¿verdad? Del quinto sello. Vamos a leerlo nuevamente para hablarlo. Amor, ¿quieres leer? Apocalipsis capítulo 6. Apocalipsis capítulo 6 del 9 al 11. Sí, solamente 11. Como para entonces entrar al sexto sello. Léelo, amor. Ok, del 9 al 11 dice: Entonces abrió el quinto sello y vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por la causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Ok, eso lo habíamos estudiado, ¿verdad? Las almas, no está hablando de ningunos seres como fantasmales o nada, sino está hablando de las almas, es el ser vivo, la persona viviente,
el pensamiento, a veces los sentimientos nos relacionan de diferentes maneras. Ahí está hablando de los mártires, ¿verdad? De las personas que han sido martirizadas dentro de este contexto histórico del quinto sello que representa la iglesia apóstata, la iglesia medieval, ¿verdad? Sigue, amor, sigue leyendo. Bueno, dice, y clamaban a gran voz, diciendo, ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Amén. Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos con ellos. Amén. Entonces en el 10 cuando dice ellos están clamando ¿hasta cuándo, Señor Santo, digno nos juzgas y vengas? ¿Verdad? Habíamos visto también que cuando Dios en Génesis capítulo 4 dice que la sangre de Abel, ¿verdad? Me llama, clama por justicia. Y aquí esta frase ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Verdad? La habíamos visto cuando estábamos en Daniel capítulo 8, recuerden, hemos hablado un poco sobre esa visión del cuerno pequeño que tiene Daniel, que está pisoteando el santuario, el plan de salvación. Y un ángel, Daniel ve un ángel decirle a otro ángel, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? ¿Hasta cuándo? Vamos a ir allá, yo creo que, no sé si lo hemos leído, vamos a ir allá. Daniel capítulo 8. Daniel capítulo 8. Vamos a ver que hay similitudes también. Hay muchas similitudes con lo que estamos leyendo ahora mismo. Daniel sí. Capítulo 8. 13. Vamos a empezar en el Daniel 8, versículo 9. Daniel 8, 9. Daniel 8, 9. ¿Quieres leer, Idalia? Sí, cómo no. De uno de ellos salió un cuerno pequeño que creció mucho hacia el sur y el oriente y hacia la tierra gloriosa. Ese es el 9. Sigue. Creció hasta llegar al ejército del cielo y parte del ejército y de las estrellas echó por tierra y las pisoteó. Y el 11 también. Ok, aún se engrandeció frente al príncipe de los ejércitos, por él fue quitado el sacrificio continuo y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Muy bien, entonces aquí nos habla del cuerno pequeño. Si notamos, esto también es como una repetición, ¿verdad? Es una ampliación también de lo que estamos viendo, porque dice que este cuerno pequeño, este poder pequeño, ¿verdad? Este rey pequeño, este reino pequeño, creció mucho al sur oriente de la tierra gloriosa, o sea, se está expandiendo de manera horizontal. Pero luego dice que no solamente se amplía de manera horizontal terrenalmente, sino también dice que se engrandece hasta el ejército de los cielos, incluso contra el príncipe mismo de los ejércitos, una representación de Cristo. O sea, este cuerno pequeño no se contenta con tener poder terrenal, sino que él también quiere tener dominio. Sobre todo. Él quiere tener dominio celestial, ¿verdad? Él quiere dominar ambas esferas, que es lo que hemos estado hablando, de la unión, unir las fuerzas seculares, políticas, civiles con las fuerzas religiosas y utilizarlo a su conveniencia. Y luego, ¿qué sucede? Dice, si notaron, dice, ¿verdad? El continuo sacrificio, una referencia al santuario, ¿verdad? Al continuo en el contexto de los servicios continuos que se hacían entre si recuerdan, el lugar santo, el santuario tenía 3 partes, ¿verdad? Sí. El patio, el lugar santo y el lugar santísimo. El continuo, entiendo que hace una referencia a esa obra continua que se hacía desde el altar de sacrificio hasta el lugar santo. De hecho, el quinto sello evoca las imágenes del santuario también, el ámbito del santuario. Los mártires, las vidas de ellos se ven colocadas debajo del altar. Entonces, tenemos la escena de martirio, de muerte, de persecución y la imagen del santuario. En términos temporales estamos ubicados en ambos eventos dentro del mismo marco temporal. El tiempo de las persecuciones y cuando el pueblo de Dios está clamando por liberación. De hecho, la expresión que nos llevó a Daniel fue ¿hasta cuándo? Que es el clamor de los mártires. Y es precisamente la expresión que después de describir los avances y los triunfos y el crecimiento de este poder cuerno pequeño, en el libro de Daniel se expresa también que el pueblo de Dios fue pisoteado. Amén. Es el mismo escenario y en ese contexto de crisis para el pueblo, entonces tenemos la pregunta,
¿hasta cuándo? Aquí la formula un ser celestial y en este caso están en sintonía el cielo y la tierra, porque ahora son los mártires que dicen ¿hasta cuándo tú nos vas a juzgar? Amén. Y léete ese versículo que está mencionando Héctor, amor. Léete el versículo 13, donde está la pregunta. Ok, en Daniel seguimos, ¿verdad? Daniel 8:13, sí. Ok, entonces oía un santo que hablaba y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba, ¿hasta cuándo durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteado? ¿Y el 14? Dice, y él le dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, y luego el santuario será purificado. O sea, aquí está la pregunta, ¿verdad? El ángel, él ve un ángel preguntarle a otro ángel, ¿hasta cuándo Dios va a permitir que este cuerno pequeño, hasta cuándo va a permitir que siga haciendo y deshaciendo, pisoteando y haciendo lo que quiere básicamente? Y dice, ¿hasta cuándo? Hasta 2300 años. Esa frase ¿hasta cuándo?, ¿verdad? La ligamos con el juicio, ¿verdad? Quiere decir que cuando llegaran al final de los 2300 tardes y mañanas o 2300 días, entonces es como que se iba a empezar a resolver el problema que estaban teniendo. Estaba a empezar a corregir los males que el cuerno pequeño estaba haciendo al estar pisoteando el plan de salvación, pisoteando lo que Dios había establecido con el santuario. Dios dice, déjalo tranquilo, porque después de los 2300 días, años, entonces yo voy a resolver ese problemita. Es una obra de juicio la que vindica el testimonio de los mártires cristianos. De hecho, cuando Daniel utilizó esta frase, no era una frase exclusiva de la visión. Incorpora también elementos que aparecen en los salmos. Por ejemplo, en el Salmo 79, 5 al 13, Sí. solo algunas porciones. Sí. Así Vamos allá, vamos allá. Sí, podemos ir. Salmo 79, los versículos 5 al 13. Salmo 79. Noten cómo el Salmo comienza diciendo, ¿hasta cuándo, oh Jehová? ¿Hasta cuándo? Han consumido a Jacob y desolaron su morada. Más adelante, venga pronto tu compasión a encontrarnos. Es el mismo clamor, un pueblo que sufre opresión, un momento crítico, difícil, pero se refugia en el Dios que sirve, el Dios que puede librarlo, y empieza diciendo, ¿hasta cuándo? Más adelante encontramos que ellos dicen, líbranos y perdona nuestros pecados por amor de tu nombre. Sea notoria entre las gentes y ante nuestros ojos la venganza de la sangre derramada de tus siervos. Una expresión clave. Amén. Llegue ante ti el gemido de los presos. Conforme a la grandeza de tu brazo, preserva a los sentenciados a muerte. Devuelve, oh Jehová, a nuestros vecinos en 7 tantos la infamia con la que te han deshonrado. Es el clamor de los mártires. ¿Hasta cuándo, Señor, tú vas a pagar al impío, al que nos mata, que nos persigue, que nos martiriza? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo será esto? El juicio establece hasta 2300 tardes y mañanas y empieza un proceso de restauración y de vindicación. Amén. Amén. Eso también me recuerda mucho, creo que es el Salmo 73, donde el impío está, el Hijo de Dios está diciendo, pero ven acá, yo te he servido todos estos años, mira los impíos, mira cómo te faltan el respeto, mira cómo no te honran, mira cómo te desobedecen, mira cómo ellos se jactan, mira cómo hablan en contra de ti. Incluso el salmista dice, y yo perdí mi tiempo en la iglesia, y después dice, hasta que viendo el santuario, comprendí el fin de ellos, ¿verdad? Porque en el santuario, entre todas las cosas que vemos, es donde se da el juicio de Dios, ¿verdad? Vamos a hablar, quizás una persona está preguntando, pero ¿y esos 2300 días, es una profecía de tiempo? ¿Cómo es ese asunto? Sí, Más adelante vamos a enfocarnos y vamos a agarrar esa profecía de tiempo y le vamos a dar forma, ¿verdad? Lo que estamos haciendo es poniendo los bloquecitos. Así es. Para establecer esa fecha. Así que esa frase ¿hasta cuándo? Aparece mucho en la Biblia, mucho en la palabra de Dios. Vamos a regresar entonces al Apocalipsis 6. Sí. Y quería recalcar un punto en el 6, en el versículo 11. ¿Están ahí? Sí, Señor. Dice, se le dieron vestiduras blancas, habíamos hablado de eso, ¿verdad? Y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos que también habían de ser muertos como ellos. Habíamos hablado sobre el asunto de la muerte, la primera muerte y la segunda muerte, ¿verdad? Que la primera muerte, y Dalia nos preguntó, la pregunta que hace mucha gente, cuando una persona muere se va
al cielo, la Biblia enseña que los muertos están ¿dónde? Durmiendo. Descansando, ¿verdad? Aquí dice, lo confirma y le dijo que descansasen todavía un poco de tiempo. En otras palabras, van a descansar, van a dormir. La Biblia dice que la primera muerte es como un estado que uno está inconsciente, ¿verdad? Sí. Uno está durmiendo, eso como se ve. Anestesia. Ajá, eso se ve en muchas partes de la Biblia. Se ve en el caso de Lázaro, se ven varios casos, pero en este caso está diciendo, estos mártires han muerto, pero recuerdan que estábamos en Apocalipsis 20, donde decía, pero esos que habían muerto cuando un poco de tiempo que van a resucitar y luego ellos se van a sentar en el trono, para ellos también entonces hacer la fase de juicio. O sea, es como si ellos mismos van a contestar la misma pregunta que están haciendo. Dios dice, ahora aquí está ustedes, ¿verdad? Amén. También, o sea que esto se cumplió literalmente, ¿verdad? O sea que esto en el contexto histórico son los que han sido mártires, los mártires okay. en las épocas. Porque aquí dice, perdón. No, está bien. Porque aquí dice que hasta que se complete el número de consiervos. Eso quiere decir que entonces en el futuro pueden haber mártires. Sí, la pregunta es interesante y Carlos leyó en el programa pasado, me parece, Apocalipsis 24, donde dice que se sentaron en trono los que tuvieron un conflicto, una situación en el contexto de la imagen de la bestia y la marca de la bestia, y los que murieron siendo fieles en ese contexto. De manera que sí quedan algunos mártires, desafortunadamente, en el futuro todavía. De hecho, actualmente muchos cristianos van dando su vida por la verdad del Evangelio, pero una cosa es morir bajo condiciones normales y otra cosa es que se desate una condición como la profecía lo requiere. Cabe destacar que cuando hablamos de los mártires bajo el quinto sello, ese sello prepara el camino para el evento que sigue en el sexto sello. Ellos claman por justicia. No habrá otro momento más exacto o específico que el de la segunda venida, cuando Dios entonces pagará a cada uno conforme sean sus obras. De manera que el quinto sello sirve de eslabón o trampolín para conectar los eventos de matanza, desunión interna, persecución, la espada, aquello, lo otro, que se conecta finalmente entonces, la secuela que deja el grupo de mártires y finalmente el evento que es el desenlace final de la historia, el segundo advenimiento. Sí, que de hecho es cuando entremos ahora en el sexto sello, lo vamos a ver el panorama. ¿Y cuántos sellos hay? Son 7 sellos. 7. Con las 7 iglesias, 7 sellos, 7 trompetas, exactamente, ¿verdad? Exactamente. Así que nuestros amigos ya están al tanto. Falta otros sellos para cubrir, pero antes de continuar, deseo tomar el momento para ir a un pequeño receso de 30 segundos, así que no se vaya muy lejos, pero es la información en cómo comunicarse con nosotros aquí en su programa para que sus preguntas, sus curiosidades, dudas y cualquier cosa que le venga a la mente que quiera compartir con nosotros, estaremos listos a recibirlo. Así que aquí está la información que necesitan. Si tiene preguntas, dudas, comentarios, escríbanos a sess@3abnlatino.tv o 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Y recuerde, invite a sus amigos a ver el programa Salvación en Señales y Símbolos. Anticipamos sus preguntas y comentarios. Bueno, para aprovechar el tiempo vamos al sexto. De una vez. Vamos al sexto sello, ¿verdad? Sexto sello, sí. Apocalipsis capítulo 6, amigos. Vamos a leer el versículo 12 y 13. ¿Puedes leer, amor? 13. Dice, miré cuando abrió el sexto sello y aquí hubo un gran terremoto y el sol se puso negro como tela de silicio y la luna se volvió como toda sangre. Y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Muy bien, entonces aquí cuando nos dice que entonces Cristo abre el sexto sello, ahora de momento el panorama cambia, ¿verdad? Ahora el panorama cambia ¿a dónde? Terremoto, el sol se puso negro, la luna ya, entonces no estamos hablando de persecución y tribulación, sino ahora estamos hablando que hay como decimos, pasando alrededor en el ambiente natural, ¿verdad? Podemos decirlo de esa manera. Ya están cósmicas. Esa es la palabra, ¿verdad? Señales cósmicas, exactamente. Entonces, quiere decir que será que podemos nosotros también identificar estas señales, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla y nos
recuerda que Dios nos está mostrando, diciendo, mira, estas son las cosas que van a ir pasando para que vayan preparándose, para que marquen, para que entiendan las cosas que están sucediendo. Entonces, ¿será que podemos también identificar estos eventos en la historia, hermano Héctor? Bueno, históricamente se han ubicado estas señales a partir de 1755, cuando ocurrió en Lisboa el gran terremoto. El gran terremoto. Así que las señales cósmicas empiezan a tener cumplimiento allí. Algunos han preguntado por qué tomar ese evento cuando han ocurrido otros tantos terremotos, incluso de mayor magnitud y alcance. El hecho es que de por sí este fue un gran terremoto, pero es la unión y la relación entre todos las señales y eventos que ocurrieron en forma coordinada. A partir de ese, 1780, el oscurecimiento del sol y así sucesivamente, como podremos leer otras señales. De manera que estas señales sí se encuentran cumplimiento en la historia y deben ser acopladas juntas porque una está relacionada con la otra y el conjunto total de estas señales entonces deja advertido al pueblo de Dios de que hemos llegado a un momento importante dentro de la historia del plan de la salvación y que el pueblo de Dios tiene que entender lo que ha de ocurrir ahora. Sobre el gran terremoto, entonces, el terremoto de Lisboa, que Lisboa, Portugal, se fue alrededor del año 1755, ¿verdad? Y noten otra vez cómo está cerca de la fecha de 1844, ¿verdad? Dentro de todo este ámbito profético, el sol se puso negro como tela de silicia. Ese fue el espectáculo. ¿Qué fecha le podemos dar a ese evento? El oscurecimiento del sol ha sido fechado en 1780, unos años más adelante. Exactamente. Cuando aquí en el área de Norteamérica, para esta zona, en pleno día, el sol se oscureció. En el área del este, norteste, ¿verdad? Inglaterra de Europa, New England, ¿verdad? Sí, Boston, esa área ocurrió el evento y entonces tenemos también, la luna se volvió toda como sangre. ¿Cuál es la fecha histórica que tenemos para ese evento? Corresponde a la actividad que ocurrió inmediatamente en la noche. Esa es la misma fecha. Amén. Porque en esa noche la luna se enrujeció completamente como la sangre. Ahora, viendo eso también entonces, cuando entonces pasamos al versículo 13, las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, ¿verdad? Y como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Pero luego entonces en el 14 ocurre algo interesante. Dice que el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. La Biblia nos habla de 3 cielos, ¿verdad? ¿Saben cuáles son los 3 cielos que habla en la Biblia? El primer cielo, la atmósfera, ¿verdad? El segundo cielo es donde se encuentran los cuerpos, el sol, las estrellas, la luna, todo eso. Y el tercer cielo es... Cielo, ¿dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? Exactamente, exactamente. ¿Dónde está? Y nosotros ni sabemos, la misma ciencia ha tratado, el universo es vasto, infinito. Hay un universo observable y los mismos científicos han llegado a la conclusión que el universo no se puede medir, ¿verdad? Es una cosa inmensa, infinita, y como sabemos que Dios es creador, o sea, Dios que va a seguir creando por el resto de la eternidad, lo que significa que el universo se expandirá, ¿verdad? Carlito, yo tengo que decir esto, que cuando aquí dice el sol se puso negro como tela de luto y la luna entera se volvió toda como sangre, han habido el eclipse, tú sabes, cuando el sol se pone negro así. Hubimos muchos que estaban pensando, ¿qué tiene que ver esto en profecía? ¿Algo o simplemente es algo de la naturaleza y ya no tiene nada que ver? Hay unos ciclos naturales que ocurren, ¿verdad? Con eclipses, con muchos eventos, y a veces la gente cada vez que ocurre algo quieren darle alguna aplicación profética y se escandalizan, o también hablan muchas veces de los calendarios maya, Y2K, pero no, entendemos que el enemigo sabe muy bien que Dios utiliza todos los medios para hablarle a su pueblo, para darle un mensaje, para mostrarle, para equiparlo y prepararlos. Entonces el enemigo también, ¿verdad? Trata de que la persona,
algo está pasando. De hecho, anteriormente, ahora nosotros pues estamos bastante en la ciencia moderna, pero antes se relacionaban estos tipos de eventos, los eclipses, con los dioses, ¿verdad? Que los dioses estaban dando algún juicio, los dioses estaban marcando algún evento. Entonces, cada vez que ocurre algo así, no debemos estar alarmándonos ni brincando. Sí, no, aquí dice que, bueno, según yo entiendo, estos acontecimientos pasaron parcialmente, o sea, se sitúa en un lugar, pero entonces no era, yo había entendido como si era en toda la tierra, o sea, que en toda la tierra se iba a manifestar. Bueno, el hecho es que los fenómenos cósmicos en las escrituras asumen en términos fraseológicos como una dimensión universal, pero a veces están focalizados en lugares específicos donde Dios quiere llamar la atención de su pueblo y donde Él tiene intenciones de hacer una obra en particular. Por ejemplo, Idalia mencionó cómo poder entender estos fenómenos naturales, vamos a llamarlo así porque ocurren en el mundo natural, categorizarlos como proféticos, cuando sabemos que son recurrentes los terremotos, eclipses solares, maremotos, y en particular la caída de las estrellas, los meteoritos que se menciona aquí, que los críticos de la posición que estamos presentando, de hecho, han señalado que eso es un fenómeno cíclico que ocurre comúnmente y que en 1966 también ocurrió otra que se asume fue mucho mayor que esa. El hecho es que se ha discutido si la de 1966 fue mayor, pero realmente es la de 1833 la que abre una puerta, incluso al estudio del fenómeno causó un impacto y dada la diferencia de tiempo, la forma y la capacidad de describir el evento, implica que en 1966 se podía promediar mejor lo que se veía y no en aquel periodo, de manera que aquel fue mayor en magnitud y otra, la coherencia, terremoto, en el orden lógico y exacto que aparece en la Biblia, oscurecimiento del sol, enrojecimiento de la luna, caída de las estrellas, un reavivamiento religioso espiritual que se produce aquí en Norteamérica, el lugar donde precisamente los eventos están causando este impacto desde el viejo mundo hacia acá. Y también hay otro fenómeno, es el momento cuando otros movimientos dentro del judaísmo, el islamismo, en el mundo político con el marxismo, se está produciendo. O sea, la profecía nos está colocando en un marco de tiempo transitorial, una era transitorial que de verdad está diciéndonos, despierten, hay algo que está ocurriendo y yo estoy hablando y quiero que ustedes se pongan en sintonía con el evento profético que ahora va a ocurrir. O sea, y esto lo habíamos comentado en programas anteriormente, esta fecha de 1844, con estas profecías, y vamos a ver más adelante que, como dijo Héctor, en Estados Unidos pasó algo, ¿verdad? Vamos a ver, especialmente cuando entremos en Apocalipsis 12, nos enseña y nos detalla, y el 13 también, sobre nuevamente tiempo y lugar, ¿verdad? Tiempo y lugar. Hay un lugar que Dios ha señalado, una área en donde se van a manifestar ciertos fenómenos proféticos, pero también el tiempo, cuándo, ¿verdad? Y por eso hemos recalcado la ubicación y los tiempos cuando hemos estado estudiando, porque nos indica que estamos entendiendo correctamente bien, que estamos aplicando bien y que nos está dirigiendo. No solo eso, hay que percibir el impacto de los fenómenos sobre la mentalidad, la cosmovisión de la gente. Ningún evento, ninguna lluvia de meteorito, aunque sean cíclicas, ha causado un impacto colectivo tan impresionante como la de 1833. Evidentemente allí el evento fue acompañado de una solemnidad que la gente la percibió y entendió, uniendo todos los eventos que nos abocamos a un cambio profundo en la sociedad humana. Amén. Vamos a Mateo capítulo 24. Me vino a la mente el capítulo 24, algo muy parecido a lo que estábamos leyendo. En Mateo capítulo 24, a mí me gusta llamar a Mateo 24 Apocalipsis capítulo 23, porque es un libro sumamente apocalíptico, ¿verdad? A Mateo capítulo 24 vamos a leer el versículo 29. A Mateo 24, 29, ¿pueden leerlo? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su resplandor, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Está parecido o no parecido? El mismo orden. Sí, ¿verdad que sí? es. Y luego, ahora miren esto, qué interesante, y lo vamos a ligar con el 6. ¿Qué dice el versículo 30?
¿Qué aparecerá en el versículo 30? Entonces Aparecerá una señal del Hijo del Hombre que descenderá del cielo. Ajá, léelo. Ok. Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Repite y amplía, ¿verdad? Sí. Ahora nos está diciendo lo mismo que estamos leyendo en Apocalipsis capítulo 6, ahora nos está diciendo también, vamos a ver cuando terminemos con el 6, que es exactamente el mismo evento. Sobre la pregunta que tú hiciste sobre el acontecimiento local, entendemos que cuando Dios deshaga esta tierra, estos eventos se van a ver, pero de manera universal, destructiva, total, ¿verdad? So, ¿en las plagas postreras? Sí, cuando hablemos de las 7 plagas postreras, exactamente. Vamos a ver cómo hay indicios en las 7 plagas postreras de que Dios está deshaciendo los 6 días de la creación de Génesis, regresando la tierra a su estado vacío y abismal nuevamente. Eso se conoce como la ira de Dios, la gran manifestación de la ira de Dios. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a continuar aquí. Estábamos en ¿dónde? En el versículo 14, si no me equivoco, ¿verdad? Sí. Lee, por favor. Y los reyes de la tierra... 14, amor. Okay. Y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Ok, aquí era donde estábamos. El cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla. Ahora, el cielo, hablando de él, el primer cielo, la atmósfera. O sea, ¿qué pasaría si la atmósfera fuera destruida? Nos quemaríamos, Nos asfixiamos. No podríamos respirar, ¿verdad? El propósito cuando Dios creó en el segundo día, separó las aguas de manera vertical, fue para crear el espacio en donde pudiéramos respirar. Aquí está diciendo que, como quien dice, se va a deshacer el primer cielo, se va a deshacer la atmósfera, y dice todo monte y toda isla se removió de su lugar. República Dominicana, Puerto Rico, islas, ¿verdad que sí? Sí. Si una isla se levanta y se remueve de su lugar, ¿será que el mundo lo sabrá? ¿Se darán de cuenta? Nosotros que somos bastante bocones, ¿verdad? Nosotros que somos candela, todo el mundo se va a enterar. Nosotros, cualquier cosita que pasa en nuestra isla y el mundo se entera. Si un evento así es un evento catastrófico, ¿verdad que sí? Incluimos a Guatemala porque dice todo monte. Guatemala está cubierto por volcanes, Sí, ¿verdad? sí. Dice los volcanes explotando. O sea, estos son eventos cataclísmicos. Sí, cabe decir que en la mentalidad judía, los judíos trataron de encajar dentro de la historia a través de las frustraciones históricas que fueron experimentando con un cautiverio, el otro cautiverio. Con el tiempo se desarrolló la idea en la mentalidad de que esta era mala, presente, corrupta, tenía que desaparecer, y que la edad dorada o la era del bien tenía que venir un día, pero entre una y otra iba a ocurrir algo cataclísmico que destruiría toda la creación. Esos serían como los dolores de parto de una nueva creación y de una nueva humanidad, un nuevo mundo, la edad dorada. De hecho, esa perspectiva tiene cierta coherencia, porque es evidente que este mundo no pasará del estado actual en el que vive, se desenvuelve y es, al mundo nuevo que Dios traerá. O sea, vamos rumbo al escatón, a una crisis sin precedentes que involucrará incluso la creación completa, la naturaleza y el ámbito natural mismo. Y por eso nos dice Apocalipsis capítulo 21, y vi un cielo nuevo Y una y una tierra tierra nueva, ¿verdad? Vamos a ver más adelante que Dios no va a destruir la tierra, sino es la superficie de la tierra la que va a ser destruida, porque Dios va a crear un cielo nuevo y una tierra nueva. O sea, qué gloriosa esperanza tenemos, sabiendo que este mundo en un momento, en un futuro cercano, no va a existir más como lo conocemos. Claro, sin la intervención divina, eventos de esta naturaleza dejarían el planeta hecho un caos y no dejaría un ser humano vivo. Pero cuando encontramos un cielo nuevo y una tierra nueva, es evidente que aún esos eventos cataclísmicos que presagian el momento de transición de este mundo malvado, caído, corrupto, a un mundo, el mundo venidero, el mundo perfecto, entonces obvio que hay certidumbre y esperanza, hay una luz al final del túnel. Amén. Dios está guiando el proceso. Amén. Y ha de dar una respuesta como alternativa al dolor y el sufrimiento de este mundo. Amén, amén. Entonces, viendo el panorama, hay otro acontecimiento que nos va a hablar aquí del sexto sello, el versículo 15 y 16. ¿Pueden leerlo? Sí, los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos,
todo esclavo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes. Ese es el 15. Sigue, el 16. Y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado el trono. Y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? Amén. 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 Ahora viene y nos dice qué es lo que está ocurriendo con los seres humanos que están en la tierra. Ellos se están escondiendo, ellos están huyendo. Ellos, incluso lo que está diciendo aquí es que ellos prefieren la muerte, ¿verdad? Sí. Que caigan sobre ellos los montes, las peñas, caer sobre nosotros y escondernos ¿de quién? Del Cordero. Del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira de qué? De la ira del león. No dice la ira del león, dice la ira del Cordero. Ahora, ¿usted ha visto un cordero airado? No, jamás. ¿Verdad? Al revés, los corderos se presentan como animales, ¿verdad? Mansos, ¿verdad? Es interesante cómo se combina aquí la ira del cordero. Lo que está ocurriendo es lo mismo que habíamos leído en Mateo capítulo 24, ¿verdad? Que decía que estamos viendo estos eventos en los astros y ahora nos está diciendo qué está pasando. Está regresando, Cristo, ¿verdad? Está mostrándonos que el evento que está profetizado por todas esas señales y todas las cosas que habíamos leído anteriormente, el evento culminante, por lo menos dentro de este capítulo, es la segunda venida de Cristo. Amén. El capítulo cierra, pero realmente queda abierto con la pregunta de ¿y quién podrá sostenerse en pie? Porque evidentemente las imágenes están configuradas de una forma muy negativa. Solo presenta la angustia de los réprobos o los impíos, pero ¿solo habrán impíos en el día final? No, exactamente. ¿Quién podrá estar en pie? Y como hay un grupo que está corriendo, que está queriendo morir, que está queriendo no tener más, hay otro grupo que dice que está en pie, ¿verdad? Entonces yo creo que cuando regresemos de la pausa, entonces vamos a contestar esa pregunta. Sí, pero esta pausa, amigos, es para informarles a ustedes de las varias maneras que estos programas están disponibles a su alcance y no queremos que ustedes se pierdan ni una serie, ni un capítulo, ni un segmento. Así que la información que le vamos a compartir no es para que se queden con ella, sino para que también les deje saber a sus amigos por ahí, por el social media, ¿verdad? Que está disponible por YouTube, en Facebook, sea la manera que sea. Bueno, ya regresamos y muchas gracias por anotar esta información. Y si no alcanza a anotar, no duden en llamar aquí en la oficina de 3ABN Latino y le damos la información que ustedes necesitan. Ya regresamos. Para más información de cómo adquirir su copia de la serie Salvación en Señales y Símbolos, llámenos durante las horas laborales al 1-618-627-7021. También puede escribir a 3ABN Latino, P.O. Box 220, West Frankfort, Illinois, 62896. Muy bien, amigos, pues continuamos con el tema de hoy, que es sexto sello y los 144,000. 144,000 pastores, ese número, como yo lo escucho, y no soy experta en el área de Apocalipsis, pero mucha gente tiene muchas preguntas acerca de 144,000. ¿Quién va a arrancar con esto? Y recuerda que el contexto de los 144,000 es la pregunta del versículo 17, ¿verdad? Sí. Dice, ¿Quién podrá? No surge en el vacío. Exactamente. De hecho, el capítulo 7 es la contestación a la pregunta. La pregunta es, porque el gran día de su ira ha llegado, la ira del Cordero. Hablamos del contexto de la segunda vez. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Verdad? El pastor Héctor tenía un versículo que quería compartir con nosotros. Sí, en la pausa estuvimos haciendo referencia a Lucas 21:36. Vamos allá, Lucas 21:36. Amigos, pueden tomar sus Biblias y buscar este pasaje. Lucas 21:36, que de hecho el capítulo 21 de Lucas es paralelo también a Mateo 24, ¿verdad? Sí. Aquí se está hablando ya de la segunda venida. La advertencia es, velad pues, o el consejo, velad pues, orando en todo tiempo, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán
y de estar de pie delante del Hijo del Hombre. De manera que la pregunta que se formula en Apocalipsis 6, al finalizar ya el sexto sello, conecta el evento con estos eventos ya profetizados en los evangelios y conecta incluso esta profecía con una del libro de Malaquías, donde se pregunta, ¿quién podrá soportar el tiempo de su venida? ¿Quién podrá estar en pie cuando Él se manifieste? Malaquías 3, verso 2. Así que estar de pie es un modismo para decir quién estará preparado, quién estará listo, quién podrá estar apto allí para salir victorioso en ese momento, quién estará del lado de lo correcto. Podemos decir quiénes son los que van a sobrevivir. Sobrepasarse. A la llegada, porque el regreso de Cristo, según hemos visto, es un evento una cosa espantosa, espectacular de todas las maneras, dependiendo de qué lado tú estás, ¿verdad? Sí, porque los impíos están corriendo despavoridos. El Isaías comenta que los hijos de Dios claman de alegría cuando el Señor viene. He aquí nuestro Dios, le hemos esperado, Él nos salvará. Es un evento cataclísmico, pero para el pueblo de Dios no es terrorífico. Exactamente. Y como hemos visto, como estamos siguiendo la historia, ¿verdad? Hemos visto como cada sello, incluso cada iglesia, vemos una fase diferente de este gran conflicto entre Cristo y Satanás, ¿verdad? Claro, llevada a cabo aquí en la tierra, la guerra entre su iglesia, entre su pueblo, tanto dentro de la iglesia que hay una batalla, como también los poderes fuera de la iglesia tratando de acabar, pero aquí se acabó, ¿verdad? Aquí como quien dice, este es el fin, esta es la culminación de el gran evento esperado, el gran momento que incluso el Apocalipsis, ¿verdad? El momento clímax es la llegada de Jesucristo, de regreso a la tierra. Entonces la pregunta es, ¿quién podrá sostenerse en pie? Ahora el Apocalipsis 7 nos va a contestar esa pregunta. ¿Quiénes son aquellos que van a sostenerse en pie y van a estar recibiendo a Cristo cuando regrese? Vamos al capítulo 7, entonces ahora entramos en el capítulo 7. El capítulo 7, ¿verdad? Podríamos decir que es como un paréntesis, ¿verdad? Ciertamente. Va a contestar esta pregunta que termina el 17, o sea que va a parar y decir, vamos a contestar esta pregunta primero. Claro, porque al iniciarse la apertura de los sellos, es obvio que no podemos parar. Si el quinto se abrió, el sexto también. Al abrir el sexto, esperamos que se abra la rotura del séptimo, pero como se habla de un evento tan catastrófico ya en el final, es obvio que la pregunta es válida. Entonces, ¿qué pasa? No se salva nadie, no sobrevive nadie al evento. Entonces, ahí viene la respuesta. Muy bien. Amén. So, vamos a leer el versículo del 1 al 3. Leemos del 1 al 3 y después lo discutimos. ¿Quieres leer, amor? Dice, después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Lee el versículo 4 de una vez. Ok. Sí. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Ok, entonces aquí es donde están los 144,000 sellados, ¿verdad? Vamos a ir al versículo 1. Vi 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra. Aquí, no sé si hemos hablado del número 4, ¿verdad? En breve, tú dijiste los 4 puntos. En breve, exacto, los 4 puntos cardinales, como aparecen en la Biblia, hablando entonces de que esto es un acontecimiento mundial, ¿verdad? Está pasando en todos los ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, sobre el mar y sobre ningún árbol. ¿Qué tipo de descripción nos está dando aquí de lo que está pasando? No hay destrucción. Destrucción, pero a mí me surge la duda, los 4 vientos. ¿A qué se refiere 4 vientos? Bien, ya de hecho en el libro de Daniel los vientos han aparecido combatiendo. Exactamente. Combatiendo, y en medio de esos combates, luchas, han surgido poderes. Aquí nosotros podemos, por el contexto que es muy negativo, podemos concluir que los vientos tienen una connotación parecida. Podríamos hablar de que representan los conflictos y las conflagraciones en la tierra que podrían poner en peligro el sellamiento del pueblo de Dios o la preparación necesaria para estar listo cuando Jesús venga.
yo pienso que podríamos pensar no en todos los conflictos, porque aún siendo detenidos hemos visto una primera, una segunda guerra mundial, y quién sabe cuántas cosas más tendremos que ver. Pero evidentemente quizás los vientos aquí deban ser limitados en términos de sentido a lo que puede impedir las crisis que pueden surgir en la tierra, que podrían poner en peligro la preparación del pueblo de Dios. Hay ángeles poderosos comisionados para detener esas eventualidades. Entonces podríamos decir que como si estos 4 ángeles, ¿verdad?, están reteniendo, están limitando el poder, porque los vientos de ese contexto podemos entender como el diablo, ¿verdad?, que está tratando de destruir, está tratando de acabar, e inclusive eso me lleva a la guerra del Armagedón, ¿verdad? Apocalipsis 16, donde dice que el diablo está levantando, usando todas las fuerzas posibles para destruir y acabar con el pueblo de Dios, pero hay 4 ángeles como quien dice, como si Dios estuviera diciendo, todavía no, ¿verdad? Aguántate. Exacto, aguanta tu momento, pero dice que qué va a pasar con estos ángeles, que detenían los 4 vientos, pero dice, vamos a ver el versículo 2, dice... Vi también otro ángel, dice aquí. Y después dice, dilo, Idalia. Vi también otro ángel que subía desde donde sale el sol. ¿De dónde sale el sol? Desde el del lado este, del oriente. Ajá. ¿Y qué tenía? Donde sale el sol y que tenía el sello del Dios vivo. Amén. Clamó a gran voz a los 4 ángeles. A los 4 ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo. Así que va a haber daño, va a haber destrucción, ¿verdad? Pero ¿cuándo va a haber? Después de esos 4 ángeles ser soltados. Aquí se nos introduce el concepto del sello de Dios vivo, ¿verdad? En la Biblia encontramos el sello de Dios contra o versus la marca de la bestia. En este contexto la palabra sello y la palabra marca, de hecho en hebreo y en griego, si no me equivoco, tanto en hebreo como en griego la palabra sello o marca significa lo mismo, señal, ¿verdad? Dependiendo de la versión de Biblia que tengas, puede decir el sello de Dios o la marca de Dios o la señal de Dios o la marca de la bestia, el sello de la bestia. El contraste es ¿cuál? Que vamos a ver más adelante cuando hablemos de la marca de la bestia. El sello de Dios va a ser puesto sobre aquellos que son los que se van a mantener en pie, son los que se van a sostener. En otras palabras, este sello es como una protección para el pueblo de Dios. Es una identificación. Usted sabe cuando las personas compran ganado, ¿qué hacen cuando compran ganado? Le ponen sus sellitos. En inglés se dice the brand, ¿verdad? ¿Cómo se dice eso en español? La marcan. Y esa marca identifica quién es el dueño de ese ganado, ¿verdad? Sí. Muy parecido a lo que está diciendo Apocalipsis. Apocalipsis nos dice que aquellos que le pertenecen a Dios, que le son fieles a Dios, van a ser sellados. O sea, va a haber algo que va a identificar al pueblo de Dios y los va a proteger, ¿verdad? Dentro del contexto de lo que está pasando. Sin embargo, los que tengan la marca de la bestia, ¿qué va a pasar? No van a estar protegidos. En otras palabras, los que se han identificado con el sistema de la bestia, los que la han adorado, los que la han obedecido, aquí entonces hay una separación. Ahí es donde la gente está gritando que las piedras les caigan. Sí, todo esto está dentro del mismo contexto. Todo esto está del mismo contexto. Sí. El clamor de los impíos a ese nivel ya tiene que ver con la aparición misma del Señor, la manifestación de la ira de Dios. Este evento, ¿usted iba a decir algo? Sí, no, pero está bien, concluye. Ok, entonces mantenga su idea, no la pierda. Este evento nos recuerda el sellamiento, una obra de sellamiento que ya aparece en Ezequiel. En Ezequiel 9. Me parece. Donde el pueblo de Dios iba a pasar por un juicio punitivo y realmente, pero habían fieles dentro del pueblo, de manera que Dios envió ángeles que pudieran marcar a todos los fieles antes de que llegara el momento del castigo, del juicio divino. De manera que cuando llegó el momento, todos los que tenían el sello de Dios no murieron. Nosotros ya tenemos ahí un antecedente en un contexto de crisis, lo que implica el sellamiento. Eso me hace pensar cuando el ángel pasó y marcó. Claro, es otro momento. Esa es una forma de sellamiento. Sí. Sí, indiscutiblemente. Los justos quedaron asegurados, solo los impíos quedaron desprotegidos. Exacto. Amén. ¿Tú querías decir algo, amor? Bueno, sí, no, quería comentar que aquí dice que hasta que hayan sellado en sus frentes. ¿Qué significa el sello en sus frentes? Muy buena pregunta, ¿verdad? Y eso ocurre mucho. Yo creo que lo habíamos mencionado cuando hablamos de las 7 iglesias que decía que tienen el nombre nuevo. En Apocalipsis 14 dice que tiene el nombre del Padre y del Cordero escrito en la frente,
¿verdad? La frente es, se habla mucho, entonces si pensamos, ¿qué tengo en la frente? El lóbulo frontal. El lóbulo frontal, ¿verdad? El cerebro, los pensamientos, el juicio, en donde tomamos nuestras decisiones. Quiere decir que entonces, lo que nos está diciendo podemos ver, y vamos a ver más adelante, que nos está diciendo es que usted va a tomar una decisión. O usted va a reconocer únicamente la autoridad de Dios, la palabra de Dios, tenerlo a Él, para Él marcarte y sellarte, y al hacer eso, entonces Él te marca y te sella. Sí. Esa es la decisión. ¿Contrario a qué? A la marca de la bestia. La marca de la bestia. Quiero tirarle una cosquillita, especialmente a la gente que nos está viendo, porque dice aquí que el pueblo de Dios va a ser sellado, ¿verdad? Va a ser protegido por medio de estas catástrofes. Miren, vayan conmigo a Apocalipsis 16. ¿Recuerdan? Habíamos mencionado, no me acuerdo si fue en este programa o en el anterior, donde habíamos mencionado sobre... vamos a ver que las 7 plagas postreras van a deshacer la creación, ¿verdad? Dios, lo que estamos viendo, ¿verdad? Dios va a deshacer esta superficie de esta tierra. Entonces, miren lo que dice Apocalipsis 16, capítulo 1. Dice, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra, ¿qué cosa? Las 7 copas de la ira de Dios. Allá nos decía, la ira del Cordero ha llegado, ¿verdad? La ira de Dios se manifiesta por medio de estas 7 plagas. Y miren lo que dice el versículo 2. Fue el primero y derramó su copa sobre la tierra y vino una úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían el sello de Dios. Más marca de la bestia. No, los que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Entonces, ahora cuando venimos al 7, ¿qué nos está diciendo? Estamos haciendo énfasis que Dios va a sellar a su pueblo y los va a proteger de la ira que va a venir, no sobre el pueblo de Dios, sino es la ira de Dios contra el pecado, ¿verdad? Los justos que ocasionalmente cuando ven los eventos finales tienden a atemorizarse, es decir, uy, yo he escuchado personas decir, yo quisiera que Dios me ponga a dormir antes de que eso ocurra. Realmente necesitan comprender bien que en los eventos finales no es que uno la pasará como en un cuarto con aire acondicionado. Esa no es la idea. Pero es evidente que quienes realmente tendrán un problema serio allí son los que no están preparados. Los que tienen el sello de Dios gozarán de la protección divina. Amén. Dios hará lo que es mejor con ellos. Amén. A mí me inquieta mucho esta parte porque vamos a llegar a quienes son sellados. Y como son 144,000 de las tribus de Israel, muchas personas se bifurcan al llegar ahí y se colocan solo en un ángulo étnico al explorar la profecía. Pero quiero pedirle a los amigos que nos escuchan y nos miran, los televidentes, que recuerden que estamos analizando eventos que responden una pregunta que surge en el contexto de un evento cósmico global que ya abarca toda la Tierra en el momento final. No podemos limitar un elemento étnico, no encaja en ese contexto. Es una pregunta, llegó el día de la ira, llegó Jesús, llegó el fin, ¿quién está de pie? Entonces el capítulo 7 nos responde, está de pie. Esa fraseología hebrea es la que Juan utiliza y tiende a confundir a algunos, pero realmente si seguimos la secuencia lógica de eventos de quién será el que estará en pie, y el capítulo 7 dice, estos son los que estarán en pie, y ya en el verso 3 se le llama como los siervos de nuestro Dios. Eso no tiene distinción étnica alguna. El título Israel, entonces, el que más adelante también analizaremos. Sí, que habíamos hablado, ¿verdad? Entonces, noten que ya una vez el pueblo de Dios tiene el sello, dice en el 2, y tenían el sello de Dios vivo, y como mencionó mi esposa, ¿verdad? Que el sello es en la frente. Creo que es importante recalcar que los que van a recibir el sello de Dios son los que han permitido que el Espíritu Santo haga una obra de transformación, de renovación, de santificación. En otras palabras, son aquellos que van a tener el carácter restaurado a la imagen y semejanza de Dios. Mencionar el Espíritu Santo es oportuno porque en la carta a los Efesios hay un sello inicial que se pone en los creyentes y es precisamente un sello que el Espíritu Santo pone. Él constituye prácticamente el sello o la garantía de los que han creído para el día de la redención, que es el día final. Pero el sello es un tema amplio que incluso irá tomando nuevos matices en la medida que avanzamos. Amén. Al llegar al capítulo 14, que es un pasaje paralelo al capítulo 7, porque habla de los 144,000 sellados que ya están con Jesús, notamos que mientras ellos están siendo aquí sellados en la frente, aquí en la frente ellos tienen el nombre del Padre y del Cordero. Es evidente que hay algo que tiene que ver con el carácter, con la imagen de Dios restaurándose en el hombre, pero también el elemento de protección, porque los juicios divinos vendrán, tendrán como objeto a los que tienen la marca de la bestia,
pero quedarán liberados, libres de esos juicios, los que ya están sellados, protegidos, señalados como tal. Amén. Amén. Y estos 154.000. 144.000. Ya le estás añadiendo. ¿Qué yo dije? 154. Bueno, Pero está bien, son más, no te preocupes. Amén. bueno, eso es lo que quería decir, porque hay muchos que están mirando y quieren saber, esos 105, esos 144.000, es literal. Son los únicos que van a ser salvos. No hay espacio para nadie más. Lo que vamos a decirles es esto. Venga y vea el próximo programa. Amén. Podemos decir, sí, son los únicos, pero hay que saber quiénes son. Amén. Muy bien. Bueno, amigos, el tiempo se ha pasado otra vez. Qué rápido se pasa esta hora, sí. ¿verdad que sí? Nos gozamos en el Señor. Bueno, pastor, mi doctor Héctor Delgado. Increíble. Repite mucho una cosa y se convierte en verdad. Lo digo, yo le dije a él que cuando lo vean por ahí le van a decir, doctor Delgado, ¿cómo está? Sí, vaya, cuando lo Gracias a mi escriba. querida Dalia. Por favor, Quizás es una profecía. Bueno, ojalá. Bueno, si alguien quiere Datos. escribirme algún correo electrónico, Sí, puede claro. hacerlo a delgado.hector@gmail.com y puede contactarme a través de Facebook en Héctor A. Delgado y también HA de Libros. En la página web hadelibros.org, incluso .com también, Ok. por cualquier eventualidad. Amén. Y Carlitos. Y para contactarnos nosotros, nosotros, dile ahí. Claro. Para contactarnos a nosotros pueden escribir en Facebook, Descubriendo el Apocalipsis, o en YouTube, ¿verdad? Que también ahí hay temas, documentales, todo para que podamos estar informados. Y la correo Carlitos correo. Munoz, Munoz. ¿verdad? No tiene la tiene la ñ. ñ. Carlitos Munoz @hotmail con Z al final @hotmail.com. Ahí nos pueden escribir también. Amén. ¿Qué podemos esperar para el próximo programa? Bueno, el próximo programa vamos a terminar de cuadrar, de ver ese panorama profético del capítulo 7, quiénes son los 144.000, el número que representa. Todavía hay mucho que Serán de las tribus revelar y también. descubrir. Ajá, porque nos dice las tribus de Israel, ahí también hay mucha confusión. Que habíamos hablado un poco ya sobre el asunto de Israel, el literal. Vamos a hablar un poquito de esas cosas y después vamos a entrar dentro de las trompetas más adelante también. Bueno, ¿se animan, amigos, a sintonizar el próximo programa? Claro que sí, seguro que sí. Cada capítulo lo vamos a cubrir y con la ayuda del Espíritu Santo vamos a cubrir y presentar la palabra de Dios. Bueno, amigos, gracias por sintonizar. Nos vemos en la próxima edición de su programa.